Ok, como parte de la unidad número 2 de este curso de fenómenos de transporte, eh, ustedes tienen que entender de dónde proviene la ecuación general de conducción, la cual pues se deriva a partir de la ley de la ecuación de Fourier, pero se aplica a sistemas donde la forma de discretizarlo pues será a partir de un sistema de coordenadas. Como ustedes ya habían revisado previamente en el libro, pues existen tres sistemas de coordenadas comunes, es el cartesiano, el esférico y el cilíndrico. Entonces, la idea aquí es establecer ecuaciones que permitan identificar la temperatura en ciertas zonas o en ciertos puntos, con la finalidad, bueno, con la finalidad de monitorear, ¿no? Esa es la primera. Y la segunda es identificar cómo es un balance de energía. Aquí es donde realmente se conecta los balances de energía con los mecanismos de transferencia de calor. Entonces, vamos a ver en qué consiste. Recuerden que ese balance ese balance de energía, pues ya proviene de la primera ley de la termodinámica que habíamos visto anteriormente y que muchos de ustedes escribieron en su trabajo. Este balance, pues, constituye la energía que entra al sistema menos la energía que sale del sistema, más la generación de energía que está haciendo el sistema, va a ser igual al incremento de energía en el sistema. Entonces, eso es algo bien importante, ¿no? Que, bueno, en la primera unidad no se evaluó, pero en esta unidad va a ser fundamental para que ustedes establezcan la correcta interpretación del problema, porque eh, el hecho de que ustedes entiendan cada uno de los términos les va a dar la posibilidad de establecer correctamente el modelo. Cuando nosotros hablamos de un modelo matemático, hablamos de que establecemos las ecuaciones que van a describir el fenómeno. Entonces, eso es más o menos lo que vamos a empezar a describir. Y para eso, pues creo que a ver si la siguiente diapositiva no es muy grotesca. No espero que nadie se asuste con lo que ve, porque pues se supone que precisamente para eso ya los había mandado a leer la primera parte del capítulo 2 del libro de Seingel. Y bueno, vamos a comenzar a describir la figura, la cual es un elemento diferencial que tiene pues tres dimensiones, como ustedes pueden observar. Tiene un delta X, un delta Y y un delta Z. Esto es un sistema de coordenadas cartesianas, por supuesto. Un elemento diferencial cúbico. Bueno, vamos a suponer que es cúbico. Tenemos seis caras, por donde, por definición, ustedes deben de recordar que el flujo de calor, pues, va en dirección perpendicular a las caras del elemento. Bueno, dentro de la ecuación de Fourier hablamos de que el flujo de calor es igual a la conductividad térmica, que es una propiedad del material, a lo que es el gradiente de temperaturas, que es la diferencia de temperaturas con respecto a la posición, y multiplicado por el área, pero el área es perpendicular al flujo de calor. Entonces, aquí cabe mencionar que tenemos ciertas direcciones del flujo de calor, ¿no? En el caso especial de la X, tenemos la dirección X, pero tenemos un sentido positivo. Entonces, la cara que está posterior a esta cara que está conformada por delta Y y delta Z, pero está del otro lado, es la que está en contacto con el flujo de calor, es la que está recibiendo el flujo de calor X. ¿Están de acuerdo? Entonces, como nuestro balance de energía, pues resulta ser esta ecuación que tenemos aquí. En rojo vamos a establecer el flujo de calor que entra, en verde vamos a poner el flujo de calor que sale, y aquí vamos a poner el flujo de calor que se genera. Va a ser igual al cambio de energía en el sistema. Aquí cabe mencionar algo, pues, un poco
aclarar algo, ¿no? Aquí el enunciado dice la razón de conducción de calor en X, delta Y y delta Z. Aquí dice la razón de conducción de calor en X más delta X. Entonces, X más delta X corresponde a que se tiene, pues ya ahora, que ya pasó a través del elemento diferencial, tomando en cuenta que el elemento diferencial es delta X, delta Y y delta Z. Entonces, estos términos son los que están saliendo del elemento diferencial, ¿sí? Y estos son los que están entrando al elemento diferencial. Entonces, esta es la energía que está entrando, esta es la energía que está saliendo, esta es la energía que va a generarse, es la energía, pues, en este caso de color azul, y el cambio de energía está representado por un color, ¿no? Entonces, vamos a seguir describiendo. El primer término, pues, es Qx y está entrando al elemento diferencial. Entonces, aquí tenemos Qx. Luego, en esa misma dirección, tenemos un Qx más delta Y. Qx más delta Y. Este valor es, pues, lo que está saliendo del elemento diferencial. Si está saliendo del elemento diferencial, pues va a tener un signo negativo. Ahora bien, lo mismo va a pasar en las otras dos direcciones. En Y, creo que es el flujo de calor que entra, que mejor se puede observar, porque aquí se observa que entra, y también que está compuesto el área que está por el cual está entrando el flujo de calor en Y, es delta X y delta Z, se ve claramente. Y ese valor del flujo de calor va a ser igual a un flujo de calor de entrada, entonces está de color rojo. A la salida se tiene el flujo de calor en Y más delta Y. Ya pasó el diferencial, el elemento diferencial, ¿sí? De hecho, creo que aquí la ecuación la escribí mal, ¿no? Aquí tuvo que haber sido delta Y, delta X, delta Y y delta Z. Le puse D porque, pues, en otros libros aparece como diferencial y ahí me confundí, creo. Entonces, pero creo que queda claro, ¿no? Estos son los elementos que entran, estos son los elementos que salen. Va a haber un elemento que es la generación. Puede que este elemento pertenezca a un sistema que esté generando energía, entonces pues, va a generar energía. La cantidad de energía que genere multiplicado por su volumen. Esta es cantidad de energía por unidad de volumen. Es energía específica. Esto va a ser igual a la energía que tengo en color azul. Pero, ¿a qué se debe lo siguiente? Que es la razón de cambio de contenido de energía del elemento. Pues ustedes ya habían visto el día de ayer algunos ejercicios. No fue el día de ayer, fue el día de antier, el día lunes. Algunos ejercicios de balances de energía, ¿sí lo recuerdan? La cantidad de energía que entraba al sistema, la cantidad de energía que salía del sistema y la cantidad de energía que ganaba el sistema. ¿Sí lo recuerdan? Recuerdan que cuando nosotros evaluábamos la razón de cambio o la cantidad de energía que había cambiado el sistema, utilizábamos las energías internas. O sea, teníamos flujos de calor de entrada, flujos de calor de salida, trabajos de entrada o trabajos de salida dentro del sistema. Teníamos el ejemplo de una olla, eh, la cual tenía un agitador. El agitador estaba dándole energía al sistema en forma de trabajo. Había calor porque estaba arriba, encima de una estufa. Había pérdidas de calor porque pues había pérdidas. Entonces ahí se hacía una resta y esa resta daba un valor, pero ese valor se veía directamente relacionado con la energía interna o la entalpía del sistema. Entonces, el incremento de energía, por supuesto que la energía en un tiempo inicial, en este caso es la energía final menos la energía inicial. ¿Y cómo evaluamos la energía? Ustedes tienen definiciones ya bien importantes, muchachos, como es el calor específico. Ustedes ya saben que el calor específico es la cantidad necesaria para elevar 1 grado Celsius la temperatura de una sustancia. Entonces, aquí se presenta esta ecuación que es bien interesante.
Aquí me va a decir cuántos grados Celsius cambió la sustancia. Entonces, si aquí cambió 1 grado Celsius, pues va a ser igual a 1 por CP o CB, dependiendo del proceso, es el calor específico. Entonces, el calor específico es la cantidad de energía necesaria que se necesitó para elevar 1 grado Celsius de esa sustancia. Si aquí hay 10, pues va a ser esa cantidad por 10. ¿Sí están de acuerdo? Ocupó 10 veces esa cantidad, pues es el calor específico. Multiplicado, por supuesto, por la masa, me va a dar la cantidad de energía. Recuerden que la energía está por joules. Entonces, por unidad de tiempo, pues tendríamos que evaluarlo, ¿no? Aquí se presentan los términos o los conceptos de estado transitorio y estado estable. En estado transitorio sí se toma en cuenta la variación de las variables con respecto al tiempo. ¿Qué es lo que me quiere decir eso que les acabo de comentar? Que este término sí va a existir. Va a haber un cambio de energía en el sistema con respecto al tiempo. ¿Va a existir? Si no existiera, si fuera estable, fácil. Este elemento no va a existir porque no va a haber cambio. Se va a mantener igual. Ahora bien, de esta ecuación que es la masa, el calor específico y la diferencia de temperaturas con respecto al tiempo, tenemos que dejarlo todo en función de esos elementos diferenciales. Estos elementos diferenciales, o del elemento diferencial, perdón, que está compuesto de 3 deltas, que es el delta X, delta Y y delta Z. Por lo tanto, la masa ustedes deben de saber que es igual a la densidad. La densidad por definición es la cantidad de masa por unidad de volumen multiplicado por el volumen del elemento diferencial. Entonces, lo que vamos a tener es que la densidad por delta X, delta Y y delta Z, que corresponde a que esos 3 últimos valores forman el volumen del elemento. Y ustedes lo pueden ver aquí, ¿no? Rho multiplicado por C multiplica al volumen y multiplica a la diferencia de temperaturas. Hasta aquí, muchachos, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta en relación a los elementos, a las variables, a los flujos de calor que entran, a los flujos de calor que salen, a la ecuación de la energía, cómo describir este calor específico, la cantidad de energía necesaria para elevar 1 grado Celsius, 1 kilogramo de una sustancia? ¿Todo bien? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Entonces, continuando y retomando esta ecuación, pues nosotros tenemos que sustituir, ¿no? Sustituir de este primer balance que nosotros tenemos, que es QX, QY, o sea, la energía que entra menos la energía que sale, más la energía que se genera, es igual al cambio de energía en el sistema. Tendríamos que sustituirlo y dejarlo todo en función de los delta X y delta Y y delta Z. Entonces, aquí está parte de la sustitución, donde la energía, por supuesto que ya no va a formar, ya no es una energía total, es energía delta X, delta Y, delta Z. Esta es energía específica. Y también tenemos, pues ya no aparece este término que corresponde a este valor del incremento de energía en el elemento, que es Rho C, el volumen del elemento diferencial y la diferencia de temperaturas entre el tiempo. Entonces ya se tiene todo esto que corresponde a este valor, pero ya en función de delta X y delta Y y delta Z. Sin embargo, pues todavía falta que nosotros dejemos en función los flujos de calor, en función de delta X y delta Y. ¿Qué es lo que va a pasar? Que ahora tenemos que aplicar la ecuación de Fourier, donde ustedes deben de saber que la ecuación de Fourier, pues, es igual a, bueno, creo que me adelanté poquito. Antes de aplicar la ecuación de Fourier, tendríamos que reacomodar la ecuación. Perdón, el reacomodo de la ecuación sugiere que nosotros, pues, agrupemos los elementos dependiendo de la dirección donde se está estableciendo. Entonces,
La primera parte es agruparlos. Y ustedes pueden observar en el primer término de la segunda ecuación, que es este, que se agrupó el flujo de calor X más delta X menos QX, pues ya, es una sola dirección. También se agrupó QY más delta Y menos QY, por el flujo de calor en Y. Y también lo mismo pasó en Z, el flujo de calor en dirección Z, pero en Z más delta Z, menos el flujo de calor en Z. Pero aquí hay algo, pues, un truco matemático, ¿no? Ese truco, pues, corresponde a un cambio de signo. El cambio de signo, si yo analizo este término, que es el primero, tengo un signo negativo. Si yo multiplico el signo negativo por el primer término, que es QX, pues me va a dar menos Q. Y si multiplico este signo negativo por menos QX, me va a dar QX positivo, que es el que tengo inicialmente. Entonces, ese es un manejo de la ecuación para reacomodar los términos y empezar a pensar en realizar límites. Pero para hacer límites necesito, pues, un elemento diferencial dividiéndolo. Por lo tanto, como nosotros tenemos en este término de la razón de cambio del contenido de energía el volumen, pues voy a dividir todos los términos que están aquí, los voy a dividir entre delta X, delta Y y delta Z. Entonces, todos estos tres términos, estas tres variables, van a pasar dividiendo todos los elementos del lado izquierdo. Como ustedes pueden observar en la segunda ecuación, el término del lado derecho ya no aparece el volumen, pero tampoco aparece en el de la energía. Y en este caso, en cada grupo sí aparecen delta X, delta Y y delta Z, delta X, delta Y y delta Z, delta X, delta Y y delta Z. Entonces, lo que pasó simplemente fue que pasaron estos elementos que están en rojo, pasaron dividiendo. De hecho, hubiera estado bien que lo dejara en rojo, ¿no? Para que los identificaran y listo. Ahora bien, sigue, pues dijera mi maestro de vibraciones mecánicas, el paso de la muerte, donde pues corresponde a ser un límite cuando delta X tiende a cero, o en este caso delta X, ¿no? Porque en la última ecuación tomé el primer término nada más, es el primer término, aquí ustedes lo pueden observar, es 1 sobre delta Y, delta Z. No estoy tomando en cuenta ahorita el signo negativo, porque resulta ser, ahorita vamos para allá, que cuando el flujo de calor X más delta X menos el flujo de calor en X sobre delta X, cuando delta X tiende a cero, resulta ser que es una parcial. Es la variación del flujo de calor con respecto a X. ¿Sí? Entonces, este término que ustedes tienen aquí de color naranja se va a convertir en este término, que es una derivada parcial del flujo de calor con respecto a X. ¿Sí están de acuerdo todos? Y este término en negro no lo estoy tomando ahorita, no le estoy haciendo mucho. De hecho, me faltó, ¿no? Aquí en el último término, me faltó poner 1 sobre delta X, delta Y, delta Z, perdón. Esto debió de haber ido aquí, pero ya no sé por qué no lo puse. Entonces, esta parcial, pues resulta ser que QX vale esto que tengo aquí del lado derecho, es la ecuación de Fourier. ¿Están de acuerdo? Donde este valor de QX, pues es todo lo que está aquí en paréntesis, donde es menos la conductividad térmica multiplicado por el área. ¿Pero cuál área, muchachos? El área por la cual va a entrar QX, que es delta Y y delta Z. Si ustedes se dan cuenta, si aquí se alcanza a observar bastante bien el flujo, la dirección del flujo de calor en X. Aunque este vector ya es el de salida, ustedes observan que el área es delta Y y delta Z. Ese es el área por donde está fluyendo el, el flujo de calor. De hecho, es por eso que ya no lo puse, porque se eliminan, si ustedes se dan cuenta. Es delta Y, delta Z, sale de la derivada y se elimina con respecto al dy
delta Z, delta Y. Y de esta forma solamente queda este término. Donde este símbolo es porque siempre el flujo de calor viaja de una zona de mayor temperatura a una zona de menor temperatura. No puede ser al revés. Entonces el gradiente de temperaturas siempre va de mayor a menor. Este símbolo les indica, pues, básicamente el decremento de la energía. Por eso es que se lleva a cabo un flujo de calor. Si no hay diferencias de energía, no hay flujo de calor. Pero el flujo de calor siempre va a tener la dirección o el sentido de mayor temperatura a menor temperatura. Entonces, cuando yo pongo este término en esta ecuación, pues resulta ser que me da esta ecuación. Me da la parcial, es la segunda derivada, ¿no? La segunda derivada de la temperatura con respecto a la posición en X. Y de hecho, ya ni siquiera modifiqué esto porque aquí tuvo que haber sido Y, Z, Z, Y, Z, Z. Entonces, a ver, déjenme corregirlo porque ya no lo alcanzo a terminar. Y ahí hay un doble signo negativo que no debería de haber. Vamos a corregir eso. Denme un segundo. Ahora sí. Entonces, primero la corrección va, pues va aquí, ¿no? Este signo, aquí tenía un doble signo negativo que no debió de haber sido doble signo negativo. Este signo que tengo aquí, cuando yo recuerden que este término, todo este término de la derivada de todo este término con respecto a X, este signo negativo corresponde a todo esto. ¿Sí? Aquí tengo 1, delta Y, delta Z, perdón, se me va, ahí, ahí, perdón. Todo este término que está aquí corresponde a este término. Cuando yo lo paso este término a la ecuación principal, pues resulta ser que me va a dar positivo, porque es negativo, pues es positivo. Entonces lo que realmente voy a tener es la segunda derivada de la temperatura con respecto a la posición, multiplicado por K, por supuesto. Tanto en X, en Y y en Z, todas son segundas derivadas, más la energía generada va a ser igual a ρ, al calor específico, a la derivada de la temperatura con respecto al tiempo. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? ¿Cómo pasamos de esto de la energía que entra menos la energía que sale? Pues pasamos bueno, comenzamos más bien con ese balance, ¿no? Y llegamos, aplicamos el límite y pudimos encontrar una ecuación de segundo orden, la cual nos va a indicar o nos va a describir el flujo de calor. Esta es la ecuación general de la conducción de calor. Ahora bien, esta es una forma de expresar esa ecuación, y la segunda forma, pues introduce un nuevo término que es la difusividad térmica. La difusividad térmica es igual, que es alfa, es igual a K
sobre Rho y C. Entonces, cuando ustedes dividen todo sobre alfa, aquí también me equivoqué porque me falta Rho C en cada uno de los términos. Caray. No, sí está bien. Sí, porque realmente lo que pasa es que la conductividad térmica se obtiene de cada uno de los términos, se factoriza y pasa dividiendo. Entonces este término queda Rho C sobre K, pero como es la inversa, pues es 1 sobre alfa. Claro, este elemento no tiene K, por eso es que se le pone el valor de la conductividad térmica. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en esta sección o en esta etapa del curso? Es plantear algunas ecuaciones que nos permitan describir el flujo de calor a través de algunos sistemas, donde por supuesto tendríamos que comenzar a derivar 2 veces o una o las que sean necesarias, dependiendo de cuántas direcciones. Usualmente los ejercicios que vamos a resolver es en una sola dirección, o sea que estos términos no van a existir. Sí existen ejercicios donde se plantea la generación. Entonces, la generación la vamos a ver como un término que nos va a permitir pues establecer que el elemento está generando energía. Aquí, este segundo término, que es la variación de la temperatura con respecto al tiempo, es muy particular de los ejercicios en estado transitorio. Entonces, esos ejercicios los vamos a evaluar a partir del número de Biot y vamos a identificar si es válido que nosotros podamos hacer análisis transitorios o en el estado estable. Entonces, aquí la idea es evaluar estas ecuaciones diferenciales de segundo orden a partir de, bueno, ustedes deben de saber que cuando se deriva, pues se empiezan a generar constantes. Esas constantes, como son 2 derivadas las que tenemos que hacer, pues resulta ser que vamos a tener 2 constantes, entonces tendríamos que tener 2 condiciones de frontera para poder evaluar la ecuación. Eso creo que lo vieron en Mate 5, si no me equivoco. Y también lo estuvieron viendo, no sé hasta dónde vean en fenómenos de transporte. Entonces, el día de mañana vamos a comenzar a resolver ejercicios. Mañana no sé si haya clases, la verdad. Pero bueno, hasta aquí. ¿Tienen alguna duda, muchachos? Si no, pues voy a detener la grabación porque ya está la explicación de todos los elementos que constituyen la ecuación general. ¿Vale?